Se llama práctica primordial a la invocación una vez de Nam Myoho Renge Kyo, usando tiempos largos para Nam Myo Ren y Kyo y tiempos cortos para Ho y Ge, completando luego con la invocación 3 veces de Nam Myoho Renge Kyo, respetando los tiempos cortos de Ho y Ge. Sobre ese tema ya se habló en el audio anterior. En este audio vamos a hablar del Gongyo Kinraku. La práctica primordial es el Honmon Daimoku, que es lo que acabo de mencionar, el Daimoku de la enseñanza esencial. La práctica complementaria, el Kinraku, es la lectura o recitación de los capítulos Duración de la vida del que así llega y Medios hábiles, el capítulo 16 y el capítulo 2 del Sutra del Loto. El Sutra del Loto consta de 28 capítulos, donde el capítulo 2 se titula Hoben Hon, que literalmente se traduce como Medios hábiles, y el capítulo 16 Yuryo Hon, que también literalmente se traduce como duración de la vida del que así llega. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existe una confusión sobre la naturaleza de qué es el Hoben. Se piensa, erróneamente, que se refiere a las enseñanzas acumuladas durante los últimos 40 años de predicación de Shakyamuni. Esta interpretación se considera perjudicial, equiparable al veneno que consumen los niños de la parábola del buen médico y sus hijos. Es crucial señalar este error como prioridad. Esto se refiere a algo que voy a mencionar un poquito más adelante, que es que en las escuelas Nichiren provisionales se lee primero el capítulo Joven y luego el capítulo Yuryo. Nosotros, en cambio, leemos primero el capítulo Yuryo y luego el capítulo Joven. Vamos a ver por parte. El padre de la parábola, Nichiren Daishonin, regresó para proporcionar la medicina excelente. El Yuryo Hon representa al Nyorai, al Tathagata, a la vida misma que se manifiesta como el Buda para resolver problemas de la humanidad. De ahí que en el Sutra del Loto de 28 capítulos, el Yuryo Hon se sitúe después del Joven, porque esto simboliza que inicialmente los niños se envenenaron con el joven incorrecto, con el capítulo Medios hábiles, entendiéndolo como las enseñanzas acumuladas durante los últimos 40 años de predicación de Shakyamuni. Y posteriormente, el padre regresó para salvarlos. Eso es el Yuryo Hon, cuando regresa. Y la salvación es presentar el joven correcto, es decir, el Honin Myo Dai Honson, porque la palabra joven refiere directamente al Dai Honson. Joven, el ideograma, significa, es, mejor dicho, gráficamente un cuadrado, una figura cuadrangular, con un mensaje adentro. Esto es la graficación del Dai Honson. En Honmon Shoshu entendemos que Nichiren Daishonin, o sea, Nyorai Yuryo Hon, el capítulo 16 que nosotros recitamos primero, vino para preparar el Dai Honson, es decir, el joven, el capítulo que recitamos segundo, el joven correcto. Por eso es que comenzamos con el Yuryo Hon y concluimos con el joven correcto durante la recitación de la liturgia. En resumen, el Sutra de 28 capítulos está estructurado de manera deliberada para señalar el error de la interpretación equivocada del joven.
Esta interpretación se considera perjudicial, insisto, por lo que es importante evidenciarla. En este contexto, Nichiren Daishonin es visto como el padre que regresó para proporcionar la medicina excelente, es decir, el joven correcto. En Honmon Shoshu se cree que Nichiren Daishonin es el Nyorai Juryo Hon, el Buda que estableció el Honin Myodai Honson. Por eso la recitación de la liturgia comienza con el Juryo Hon y concluye con el Dai Honson. Recitar la liturgia no es solo una rutina, es un acto vital que lleva consigo una importancia crucial. Dentro de esta práctica, el Nyorai Juryo Hon, la vida, se posiciona como el núcleo fundamental, el punto de partida esencial que emerge en el capítulo 16 del Sutra del Loto, que es lo que recitamos primero. Desde este punto, el verdadero significado de Hoben se manifiesta y no se limita al simple texto del capítulo 2 del Sutra del Loto, sino que es el Dai Honson en sí mismo, irradiando su significado para toda la humanidad. La razón detrás de recitar el Hoben 2 veces, como lo hacen las escuelas provisionales, o como se hizo durante un tiempo al comienzo en la Honmon Shoshu, era, cuando se hacía en la Honmon Shoshu, enfatizar que el primero no era más que una representación y el segundo encarnaba la realidad esencial. Ahora no se realiza de esa manera porque se considera que esa repetición no es necesaria, dado que estamos ante el Dai Honson. Por lo tanto, hacemos el orden que enseña el budismo Honmon, el Juryo Hon que nos lleva al joven, el Buda Nichiren Daishonin que nos lleva hacia el Dai Honson. El título del segundo capítulo del Sutra del Loto, Hoben Hon Dai Ni, lleva consigo el significado literal de el segundo, además. Y esto, para nosotros, también implica el orden de la recitación. El segundo está puesto en segundo lugar. La manera en que solíamos recitar el primer joven comenzaba con elementos que simbolizaban algo semejante, pero no exacto. Era como el reflejo de la luna en el agua, pero no la luna misma. El recitar primero el joven y luego el Juryo. Sin embargo, al comprender su esencia, empezamos la recitación de la liturgia con el Juryo y concluimos con el joven. Todo esto parece un trabalenguas, pero es absolutamente esencial comprenderlo porque para personas completamente nuevas, bueno, simplemente aprenden lo que se les enseña. Pero para personas que provienen de otras escuelas Nichiren, se sorprenderán de que en lugar de comenzar con el capítulo 2 primero y luego con el 16, pasar al 16, empecemos con el 16 y luego pasemos al 2. Por eso es que se insiste en la explicación de por qué lo hacemos. La versión Honmon del joven, además, inicia la recitación de los 10 factores de una forma distinta a como se hacía en las escuelas Nichiren provisionales, donde cada aspecto de estos 10 factores señala directamente al Dai Honson. Cuando recitábamos el primer joven, o como lo recitan las escuelas provisionales, comenzábamos los 10 factores diciendo yo y yo, jo, ñose, son, ñose, shon, ñose, tan y así, ¿no? La versión Honmon del joven comienza la recitación de los 10 factores de la siguiente manera. Yo y yo, jo, ñose, so, ñose, yo, ñose. Esta forma precisa de recitar el joven es para señalar primero la ley, que es jo. La ley
continúa con es esto, que es Nyoze, refiriéndose al Daihonson. Es decir, que cuando decimos Ho Nyoze, estamos diciendo la ley es el Daihonson. Este enfoque representa la verdadera y correcta recitación. Los puntos esenciales a tener en cuenta para el Kinraku es que la liturgia es una práctica vital que lleva consigo una importancia crucial. El verdadero significado de joven se manifiesta a partir del Nyorai Juryo-hon. Es decir, el verdadero significado del capítulo 2 se manifiesta a partir del capítulo 16. La razón por la que se recitaba el joven 2 veces en el pasado, o así se recita en las escuelas provisionales, era enfatizar que el primero no era más que una representación. El título, ya lo dijimos y lo reitero, joven Hondai Ni, lleva el significado literal de el segundo, por eso va segundo. Y la versión Honmon del joven inicia la recitación de los bifactores de una forma distinta. Cada aspecto señala al Daihonson. Esto es un resumen de lo que acabo de decir. El Nyorai Juryo-hon es el núcleo fundamental de la práctica, y el joven es la representación de la ley que se manifiesta en el Daihonson. La versión Honmon del joven es la forma precisa de recitarlo para conectarnos directamente con el Daihonson, para señalarlo y conectarnos con él. Como practicantes del budismo del Daishonin, nos levantamos cada día para hacer el Kinraku, o la práctica para la felicidad, que eso es lo que significa Kinraku, por la mañana. Algunos quizá sienten que es una obligación. Eso tenía que ver con la palabra gongyo, por eso se cambió. Gongyo significa práctica asidua. Nichiryo Daishonin, de forma muy compasiva, modificó el nombre y de Gongyo lo pasó a Kinraku. En lugar de práctica asidua, ahora es práctica para la felicidad. Hacer el Kinraku es la práctica para la felicidad y es en sí mismo una verdadera y noble acción. La recitación del Sutra del Loto es una ofrenda. Hay épocas, momentos, tiempos en los cuales nos es realmente difícil recitar el Kinraku. Bueno, no tenemos que preocuparnos. Quizá podamos hacerlo una vez al día, en lugar de 2. Quizá algunos días ni siquiera lo hagamos. No es un problema. Hay que acercarse al Kinraku con la actitud de que esta es una ceremonia única en la vida para asistir a la predicación del Sutra del Loto. Por eso, a veces, con esta práctica, el obstáculo puede ser fuerte. Es importante descansar bien, enfrentar los desafíos con un nuevo vigor una vez que hayamos descansado, aclarar nuestras mentes, encender las velas, el incienso, con la comprensión de ser tan privilegiados de poder asistir a la ceremonia en el aire. Mientras recitamos el Kinraku, dejemos que el sonido penetre en nuestros cuerpos físicos y en nuestra energía vital y deje que mejore nuestra condición de vida, porque el Kinraku tiene el efecto mismo que el Honmon Daimoku, solo que de otra manera. No olvidemos siempre de orar por los demás cuando realizamos las oraciones silenciosas, tuve un lapsus. Las oraciones, es importante para aclararlo, las oraciones silenciosas eran para las escuelas provisionales. En nuestra escuela las oraciones son dichas en voz alta, no son silenciosas. Viene bien para la aclaración. ¿Cómo comprender la práctica del Kinraku? Ciertas partes de la liturgia realmente se relacionan con cómo el mundo que nos rodea puede estar sumido en la confusión. Y sin embargo el Buda siempre está aquí, predicando con tranquilidad. Eso es lo que decimos
en la recitación del sutra, y esa es la verdad. Cuando reflexionamos sobre el contenido de nuestra recitación diaria, vemos que está describiendo en la vida real el estado del mundo en el que nos encontramos en este preciso momento. A pesar de todos los desafíos de la vida, podemos ver que el Daihonson, como representación de la vida iluminada del Buda, siempre está aquí para guiarnos. Quizá la palabra representación lleve a confusión, porque más correcto sería decir que la vida del Buda, la vida iluminada del Buda está en el Daihonson, concreta y realmente aquí para iluminarnos y para guiarnos. También es un lugar sereno donde podemos contemplar con calma nuestras vidas y ganar sabiduría para enfrentar los desafíos en cada momento de nuestras vidas. No importa cuán dura pueda ser la vida, siempre que podamos entender por qué existen estos desafíos, podemos encontrar las formas de resolverlo o de aceptarlos. El objetivo del Buda es siempre permitirnos estar en el camino de la iluminación y vivir una vida feliz y equilibrada. Una vez que lo hayamos comprendido o experimentado, podemos compartirlo compasivamente con los demás y también permitir que los otros logren lo mismo, porque esa es la verdadera práctica del Bodhisattva. El lema de nuestra escuela dice práctica misericordiosa para uno mismo y para los demás. Por eso nunca está de más enfatizar que la práctica para uno mismo es absolutamente esencial, porque en tanto uno mismo no eleve su estado de vida, en tanto uno mismo no conecte con el Daihonson y de esa manera potencie los 4 mundos nobles en nuestra propia vida, no vamos a estar en condiciones de transmitir a los demás la verdadera enseñanza. Es decir, debemos preocuparnos primero y fundamentalmente por nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás, que es la práctica del Bodhisattva. Shi-Yoketa se llama esa práctica, práctica para uno y para los demás. El Kinraku ayuda además a aclarar la mente y concentrarse en asistir a la ceremonia en el aire, que es una ceremonia eterna, es algo místico que sigue ocurriendo, o que ocurre, digamos, eternamente. El momento en que se abre la torre de los tesoros, es decir, que se abre y se muestra el Daihonson, y todos los Budas de las 10 direcciones veneran este Daihonson. En la ceremonia uno escucha la predicación del Buda. Eso es lo que hacemos cuando leemos el Kinraku, es decir, cuando leemos la liturgia. Y permitimos que estos sonidos, que son la predicación del Buda, penetren en nuestro ser físico y en nuestra mente. Espero que esto ayude a comprender por qué es tan importante realizar la práctica del Kinraku y por qué a la vez, a diferencia del Honmon Daimoku, que es esencial realizarlo a la mañana y a la noche todos los días, el Kinraku puede no realizarse todos los días, porque requiere de un estado previo de apertura, de tranquilidad y de concentración que no requiere el Honmon Daimoku.